Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, ya entramos en el segundo semestre del año, con turbulencias, vamos en un avión y hay turbulencias. Las turbulencias ya nos están diciendo hace rato que vamos a tener un semestre con un fenómeno que si no va a ser un super niño, va a ser un niño muy acentuado, un niño con precipitaciones muy superiores a lo normal en gran parte del país. Veo como en Brasil y en Uruguay lo están tomando nota. En otros países como Australia, también como Estados Unidos, están pendientes de este tema. Acá me parece que estamos un poco más distraídos. Pero lo cierto es que tenemos ese factor y otro factor muy importante en el ámbito internacional, que es que, siempre lo decimos, después de 20 años de desarrollo, de globalización, de grandes mercados como el mercado chino que se desarrollaron, de Estados Unidos importando prácticamente el doble, que hace 10 o 15 años, un crecimiento extraordinario del mercado internacional de la carne vacuna, ahora hay luces amarillas de proteccionismo. Como lo ha sido las cuotas que impuso el primer importador mundial, que es China. Lo que, desde la perspectiva argentina, la perspectiva brasileña es muy mala. La Unión Europea y China, cerrándose esos dos mercados, China por unos meses, la Unión Europea quizá por meses o por años. Desde la perspectiva argentina es un panorama muy incierto, pero favorable con muchas oportunidades. Desde el punto de vista de la oferta interna, seguimos con una tendencia declinante con respecto al año pasado. Seguro hemos salido de la liquidación. Más difícil es decir si estamos en retención por algunos indicadores que existen. Un indicador muy próximo, que es el porcentaje de hembras en la faena, en lo que va de julio, que lo estamos midiendo en función de los DTE, de los envíos a faena, está ahora, en el mes de julio, exactamente en el promedio. Ya dejó de estar en zonas de peligro, en zonas claramente de liquidación, para estar exactamente en el promedio histórico de los últimos 25 años, para el mes de julio. Y si uno ve el acumulado, lo que va de este año, uno ve, o lo que es más preciso, compararlo a esta misma altura del año pasado como estamos bien de novillos, estamos 10% abajo de vacas en oferta, 6% de vaquillonas. El conjunto, el mes de julio, probablemente va a cerrar en el orden del 7-8% de faena diaria, corregido por días hábiles, la faena corregida por los días hábiles, con respecto al año pasado. O sea, que seguimos, para mí, a mi modo de ver, el principal factor de firmeza de los mercados es que hemos llevado demasiado lejos la liquidación ganadera, muchos años de errores, muchos años de agresión al sector, muchos años de limitaciones de todo tipo, que han llevado que hoy, después de la seca, fenómeno climático de los últimos 3 años, o 4 años, hoy tenemos menos de 51 millones de cabezas. Hemos perdido en el último episodio 3 millones y medio de cabezas. Y no estamos seguros de que esa recuperación esté ya en marcha. Lo que pasa es que la caída en la cantidad de animales faenados lleva la extracción del rodeo a un nivel claramente por debajo. O sea, estamos en un punto donde, de acuerdo al balance, armamos un balance ganadero de faena, mortandad y destete, y nos da que efectivamente a fin de año el stock ganadero argentino algo va a crecer. No sabemos cuánto. Probablemente menos del 1%, pero entre 200 y 500 mil cabezas por lo menos. No es una retención clásica, acentuada, fuerte, que a fin de año tengamos 1 millón de cabezas menos, 1 millón de cabezas más, una caída muy fuerte en la faena, 1 millón de hembras más en el rodeo de cría. Lo que se observa, lo decimos muchas veces, es que hemos llevado demasiado lejos la matanza de vacas en los últimos 2 años.
Con lo cual, el punto de inicio del nuevo ciclo ganadero no se encuentra. Primero, con la última medición que vamos ahora a confirmar, el destete del 2026, el que se terminó ahora, se está terminando ahora, va a ser entre 100 y 200.000 terneros menos que los 2 años anteriores que ya habían sido malos. Eso es la cantidad de carne que vamos a tener disponible 2000, corregido por el peso medio, 2026 y 2027. Y el número de vacas, el año pasado cuando creíamos que el rodeo de vacas iba a caer, de acuerdo a la faena, 100.000, 200.000, a lo sumo 300.000 animales, cayó 500.000 vientres. O sea, todo bien, la faena ha bajado mucho, ya abandonamos la liquidación, estamos en algún punto de una retención muy moderada, pero es preocupante que todo eso es en base a la cantidad de vientres útiles disponibles que vamos a entorar o que entoramos la temporada pasada, la primavera pasada, que vamos a entorar esta temporada. Siempre con este factor muy estudiado en Australia, muy estudiado en Estados Unidos, que en los últimos tiempos, por motivos que se nos escapan, por lo menos a mí, el productor, cuando los precios de la vaca son muy buenos, vende muchas vacas adultas, machorras, lo que sea, viejas y demás, que antes muchas veces se guardaban en el campo, pero se excede en esa venta de vacas en relación a la cantidad de vaquillonas con que repone. La reposición es inferior al número que necesitaría para que el rodeo de vacas se mantenga. Por eso el año pasado, podríamos haber dicho, antes que se conocieran los datos de agricultura, la faena de vaca cayó mucho, pero parece que la reposición de vaquillonas no fue suficiente. Esos son los dos datos que tenemos que tener. Hoy vuelvo a repetir, julio de este año contra julio del año pasado, estamos 10% abajo en faena de vacas, 6% en vaquillonas, y lo que es una noticia relativamente positiva para el sector exportador, 2% de novillos. Tenemos un peso medio, lo decimos siempre, 241 kilos. Creo que en este micro lo hemos destacado. Creímos siempre que era un récord porque no tenemos estadísticas, conseguimos estadísticas de hace un siglo, antes que se impusiera en el mercado interno argentino, que es el 70-80% de la demanda, se impusieran animales muy pequeños, de medias reses muy livianas, como se hace hoy publicidad en tantos troceos, en tantas carnicerías, en esta cadena de carnicerías. Miren las medias reses de 85, 90 kilos que tenemos, esto no lo van a conseguir en ningún lado. Es decir, el argumento de venta es que es una media res muy chica. En algún momento en la Argentina se mataron animales en general más pesados, novillos más pesados, y el peso medio en 1914, 1918, una época brillante para la Argentina, el peso medio era de 250 kilos. Con picos en algún momento, fue una década de pesos altos. Después empezó a caer, después aceleró. Hubo un momento en la década del 60 donde el peso medio por animal faenado llegó a bajar de los 199 kilos. Vuelvo a repetir, o repito, el porcentaje de hembras en la faena del mes de julio es muy alentador. Ya estamos en el promedio histórico, ya abandonamos zonas claramente de peligro. Si esto está entre el 40% como muy bajo y el 50% como muy alto, en este momento estamos un poco por arriba del 44-45%, 44,7%. Bajamos el 45%, vamos lentamente moviéndonos. Faenas diarias. El año pasado fue de alrededor de 55.000 cabezas diarias para el mes de julio. Y este mes de julio va a estar entre 51 y 52.000. Hay un escalón de la oferta claramente hacia abajo. Exportación, los datos que se disponen, o que se pusieron ahora, que se conocieron estas semanas, 78.000 toneladas de con hueso. El acumulado del primer semestre era 10% arriba del año pasado. La proyección de entre lo que tenemos y lo que pensamos que va a pasar el segundo semestre en materia de exportaciones es muy difícil pronosticarlo, pero digamos que el año va a terminar en esa especie de techo natural que se ha presentado en los 5 o 6 últimos años, que no logramos superar las 950.000 toneladas. La primera razón no es por falta de mercado internacional, no es por precios, no es por mercados, no es por cuotas, porque hemos recibido cuotas muy favorables, donde a otros salieron perjudicados, como el caso de China. Nosotros salimos neutrales, nos dieron una cuota que coincide muy aproximadamente con nuestro saldo y nuestro comercio con China, alrededor de 500.000, un poco más de 500.000 de toneladas. La exportación hoy es
el 30%, está estabilizado en el 30% de la demanda, es 70% el consumo interno. El consumo interno pasando momentos muy difíciles, pero resulta que uno dice muy difíciles, pero cuando computa el aumento en el peso medio, que significa que hay la caída en la oferta de carne se modera con respecto a estas caídas tan importantes que se están sucediendo en la faena, le saca la exportación, es un cálculo muy simple de faena mensual menos exportación dividido el número de habitantes, hace un proyectado de que estamos consumiendo 46, 47 kilos, que es un porcentaje, siempre lo contamos, es el consumo per cápita más alto del mundo en un país donde está muy lejos de los ingresos ni siquiera medios de los grandes consumidores de carne. O sea, tenemos un consumo de carne extraordinariamente alto, el más alto del mundo, para el ingreso en dólares comparable con los países que tenemos nosotros. El mercado internacional está de cara a una situación extremadamente compleja que no sabemos cómo va a terminar, que es que Australia en el mercado chino, China primer mercado del mundo, por recordar, siempre mirando a Brasil, Brasil el 50% de la carne que exporta la exporta a China. China pone cuotas a principio de año. La de Brasil está entre 500 y 600 mil toneladas por debajo del potencial en un año normal, sin interferencias, de la carne que puede colocar Brasil en el mercado chino. A Australia se le dan una cuota de 200.000 toneladas cuando está demostrado en los últimos años que puede colocar 300.000. Otro día nos podemos referir más extensamente a cuáles fueron los criterios que tuvo China, los años que tuvo la past performance o la experiencia que tenía de los años anteriores antes que explotara en el año 2024-2025 la exportación de carne a China. Es un promedio y dijo, bueno, yo quiero retratar las cosas. Argentina, como está estancado hace varios años, las 500 y pico de mil toneladas que nos adjudicaron están bien, las venimos cumpliendo, nos queda cuota remanente. Brasil la agota en pocos días más. Están parando las plantas exportadoras de Brasil, está cayendo el precio del ganado. Con Australia pasa lo mismo, quizá Australia está, como tiene más mercados, tiene Corea, tiene Japón, tiene muchos mercados del sudeste asiático, tiene el mercado americano, dice, bueno, y por supuesto además Australia exporta un volumen menor. Australia se quedó sin cuota, fue el primero, hace 2 semanas. Ahora se calcula que en una semana o 2 semanas más Brasil se queda sin cuota, pero ya dejaron de producir carne y de demandar ganado para producir China. Esto no es eterno, esto se va a corregir ya a mediados de noviembre, especialmente en el caso de Brasil, que tiene guantes, va a empezar a producir para la cuota nueva del año 2027, que es carne que entra el 1 de enero. Que acá son todas incógnitas. La primera incógnita es, ¿qué va a hacer China? Que tenía 2 proveedores que entre los dos le proveían, entre friado y congelado, de 130, 140 mil toneladas mensuales, y que eso se corta abruptamente dentro de unas pocas semanas, o se cortó ya en el caso de Australia. Los chinos, que son muy hábiles negociadores y comerciantes, dejaron correr la bola, como dice Martín Fierro, dejaron correr la bola, que ellos tenían un stock de carne que los cubría todo lo que compraron de más en el primer semestre, está congelado, hay stock suficiente para hacer frente a esto. Era hasta hace unos días, hace una semana, 10 días, que China ha empezado a mostrar interés, porque yo no sé si se han dado cuenta de que le van a faltar mensualmente un volumen en la época del año, siempre lo decimos, donde compran más carne, que es el segundo semestre, le va a faltar la carne australiana y sobre todo la carne brasilera. Nosotros estamos viendo que después de la baja de valores que se había insinuado en los últimos 2 o 3 meses, donde llegó mucha carne intentando una competencia inclusive entre frigoríficos entre sí de Australia y frigoríficos entre sí de Brasil, por entrar todavía con un derecho de solamente el 12%, cuando a partir de ahora que se cumple la cuota pasa el 55%. Había habido una baja de precios que en este momento, 21, 22 de julio, se está revirtiendo lo que se está viendo, lo que se suponía que iba a suceder y que puede suceder y acentuarse en los próximos meses. China se queda sin carne, ya entró un par de veces en los últimos años en estado de pánico y empieza a pagar y a mejorar los valores que paga por la carne. Eso sería para la Argentina una bendición, pero también todo el mundo se pregunta, ¿puede Argentina, Uruguay
y Nueva Zelanda, sobre todo ahí el gran accionista es Argentina, ¿pueden suplir el faltante brutal de carne que va a generar o que ya está generando el faltante australiano y, y brasilero? Que es del orden de las 150.000 toneladas por mes, por lo menos, y que no van a estar, que no la van a tener, porque el 55% de arancel obviamente no lo van a pagar. Una lectura lineal de todo esto es, estamos en presencia de una gran oportunidad porque los demás países, los dos, el proveedor número 1, el proveedor número 3, Brasil y Australia, agotaron por falta de coordinación y por lo que sea. Agotaron sus cuotas en el mercado chino. China es un mercado con grandes necesidades y pese a todo lo que dicen que tienen unos stocks acumulados notables, van a tener necesidades y ya empezaron ahora, estamos viendo que han empezado a mejorar las cotizaciones, sea del grano y brazuelo, de corte de la rueda, de vaca en 6 cortes, en 15 cortes, 17 cortes, lo que sea. Los principales productos uno ve que están muy firmes. De los tres, está claro que Nueva Zelanda no tiene carne, que Uruguay tiene muy poca carne. Uruguay viene a un ritmo que ni siquiera para cumplir la cuota de 300.000 toneladas que le adjudicaron, a este ritmo ni siquiera cumple esas 300.000. Nosotros tenemos una cuota que la venimos cumpliendo armoniosamente, como decía el general, acorde mes a mes, y que no se encuentra este fin de año, que vuelvo a repetir, no es eterno, porque era un momento en que los exportadores brasileños, en algún momento de octubre o de noviembre, van a empezar a producir para embarcar y estar el 1 de enero usufructuando la cuota del año que viene. Ahora, lo que uno tiene por delante es, uno tiene la idea de que esto va a traer un mejoramiento muy importante en los precios que nos está pagando o que nos puede pagar el destino número 1, que es China. O sea que desde esa es una lectura. La segunda lectura es cuáles son los daños que va a hacer todo ese volumen enorme de carne que tiene Brasil y que tiene Australia en otros mercados nuestros, como son especialmente en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos está tomándole la mano a la situación, que si bien Estados Unidos tiene una caída dramática en su oferta interna de carne magra por la faena, por la reversión del ciclo ganadero, por una baja muy grande en la faena de vacas y toros, los americanos lo que están tomándole la mano es que ahí tienen dos proveedores haciendo fila en el puerto para proveer la cantidad de carne que sea necesaria, que antes se exportaba a China, que ahora se va a dar sobre el mercado americano. El mercado americano empieza a tener un divorcio entre lo que vale la carne que ofrecen y la cotización interna de la carne magra. Hay un castigo hacia la carne importada, porque si bien se la necesita imperiosamente para corregir, siempre lo contamos, los famosos 50-50, los trimmings, 50% carne, 50% grasa, que es una producción de millones de toneladas en Estados Unidos, no de cientos o miles, de millones de toneladas, y que necesita ser corregida con carne magra. La carne magra local no alcanza, hay que importarla, se trae de Oceanía, se trae de Sudamérica. Bueno, en este momento el mercado americano está saturado de una oferta de importación que hace que los precios de importación de Estados Unidos, que son muy buenos, es una gran oportunidad. Hoy Estados Unidos es el segundo destino para nosotros, pero vemos con algún temor que dos jugadores tan pesados, que en el mercado americano son mucho más importantes que nosotros, tienen un enorme excedente de carne que hasta hace unas semanas lo volcaban en China, enormes, y que ahora lo quieren volcar en el mercado americano. No digo nada porque no lo sé. Si efectivamente esta cuota extraordinaria de 80.000 toneladas que tanto impulsó el presidente Trump va a ser renovada para el año que viene. Nos vamos a enterar, pero supongo en los últimos meses del año nos vamos a enterar. Una cosa que huele bien en todo esto, que es que Brasil ha sido sancionado en una enorme cantidad de productos con un 25% de arancel adicional, ayer o antes de ayer, como parte de estos impulsos que tiene periódicamente Trump, pero sacaron de eso el cacao, el café y la carne vacuna. Los razonamientos es, ¿por qué eso puede causar el faltante de carne magra proveniente, por ejemplo, de Brasil? Esa carne es necesaria para que no suban los precios internos. O sea que en la misma declaración de por qué no castigan a Brasil con un 25% de arancel cuando lo han hecho con muchos productos, carne no. ¿Y por qué carne no? Porque carne la necesitamos. Esperemos que este criterio sirva para la renovación de la extra cuota de 80.000 toneladas. Ahora, Brasil
no lo va a colocar en Estados Unidos, no está en condición de colocar 100.000 toneladas adicionales. Recuerden que tiene arancel extra cuota. ¿Dónde va a colocar Brasil toda esa carne? ¿Dónde va a colocar Australia toda esa carne? Una parte, evidentemente, lo va a colocar en el mercado americano, va a debilitar sus cotizaciones de importación. Una de las cosas que se está descontando es que la menor demanda exportadora, vuelvo a repetir, a Brasil por 3 o 4 meses se le ha cerrado el 50% del mercado mundial, que es sus exportaciones, el 50% de sus exportaciones, que era lo que exportaba a China. Entonces, el miedo es que caiga mucho la cotización de la hacienda, que ya ha caído, llegó a estar a $4.50 el kilo de carne en gancho y está en 4.15 y sigue bajando. Y que en las próximas semanas, con el cierre de muchas plantas exportadoras, que sin el mercado chino no tiene sentido que estemos abiertos. Vamos a adelantar vacaciones, obras y demás. Vamos a esperar, aunque baje mucho la hacienda, a explorar otros mercados que se creía que era muy fácil que Brasil iba a tener otros mercados, sea Estados Unidos, sea el mercado interno, sea el mercado de Asia, el sudeste asiático. Y lo que se está advirtiendo que en ese volumen es imposible colocar de un día para el otro una cantidad de carne tan elevada. Peligro de Brasil suelto en el mercado internacional con un excedente de 100 o 100, me dicen algunos colegas, no digas 100.000 toneladas, porque Brasil en los últimos meses en China está colocando 150.000 toneladas mensuales. Eso es lo que Brasil va a tener bloqueado y va a necesitar vender en otro lado. En algún momento muy optimista, de una manera muy optimista, se habló, lo va a vender al mercado interno y parte al mercado americano y parte al país del sudeste asiático, pero lo que se está observando es que eso no es tan fácil, uno, y dos, que eso va a traer una caída en las cotizaciones. Para agregarle complejidad a este panorama, donde Brasil nos deja una oportunidad muy grande y Australia nos deja una oportunidad muy grande en el mercado chino, pero al mismo tiempo nos complica en el mercado americano, está el tema de que cada vez está más claro que si Brasil no modifica sus políticas que permitan certificar que en toda la vida del animal, en sus animales, no han sido usados los que ellos llaman los antimicrobianos, le hacen antibióticos en la promoción de crecimiento de los novillos, de las vaquillonas, que no pueda certificar que no han sido utilizados, la Unión Europea lo deslistó a partir del 1 de septiembre. Como no me da garantías de que no esté sucediendo la utilización de estos productos, yo te deslisto hasta que lleguemos a un nuevo acuerdo. La primera reacción de los brasileños fue la primera, incluidos los productores. La Unión Europea no tiene nada que meterse en nuestros sistemas productivos y demás, y si no quiere comprarnos carne, es que no compra carne. Por supuesto, hay muchos sectores que dicen, muchachos, este es un negocio de $1.000 millones, en donde tarde o temprano, y yo creo que ya tomaron conciencia de que en algún momento Brasil va a tener, para el mercado europeo, va a tener que certificar y va a tener que garantizar, y si no lo garantiza, la Unión Europea, pese a que va a pagar un costo muy alto, porque el negocio de la Unión Europea con Brasil es el orden de los $1.000 millones. Esa ventana se abre básicamente para Argentina, para Uruguay y para Paraguay a partir del 1 de septiembre. Eso es, en números redondos, 25-30% de enfriado, de los $1.000 millones, un 70% es congelado, que teóricamente nos interesaría menos, son precios menos atractivos. Ahora, que Brasil, que es el primer proveedor de la Unión, igual que China, igual que la Unión Europea, que Brasil en 2 de 3 mercados, en la Unión Europea y en China, en los próximos meses, en el caso europeo quizá en los próximos años, deje de proveer, no sabemos, pero no sabemos esto qué repercusión va a tener que Brasil, que es un gran competidor, tenga muchas menos oportunidades, tenga menos mercados abiertos, en el caso de China por unos meses. ¿Cómo decir eso en el precio de la materia prima? Internamente en Brasil, si parte de sacar parte viene a la Argentina, como está yendo, por ejemplo, Uruguay. O sea que Brasil, muy competitivo, no va a tener obstáculos para colocar mayores volúmenes en el mercado argentino. En los últimos meses parecería que la exportación de Brasil a la Argentina, que de alguna manera siempre se dice, no, pero no es más que el 3% del consumo local. Bueno, pero venía creciendo, y en los últimos meses se ha estabilizado en el orden de los 3.000 y pico de toneladas, de las cuales suponemos nosotros que por el precio y por la presencia de 2 multinacionales brasileñas acá en Argentina produciendo salchichas, hamburguesas, suponemos que
por el precio que estamos viendo, que es un precio muy bajo, parte de esas 3.000 toneladas que están entrando es carne tipo manufactura que va directamente a la elaboración de productos cárnicos. Vuelvo a repetir, de esas dos multinacionales brasileñas que tenemos en Argentina. En Argentina en general, siempre lo contamos, tenemos un grado de concentración muy bajo en la industria de consumo de exportación y tenemos un nivel de extranjerización muy bajo, tanto consumo como exportación. Semestre muy complicado en lo climático, en los mercados, con una incógnita. Vamos a tener turbulencias. La primera turbulencia es la de orden climático, que nos vienen avisando con anticipación, y la otra que decimos y escuchamos en todos los congresos que asistimos y demás. Argentina está entrando en una etapa de el año que viene seguro va a haber una dolarización muy fuerte de las carteras, de las empresas, de los operadores. El mercado está descontando que va a haber una recuperación del tipo de cambio, que ya un adelanto de eso tuvimos en el mes de mayo y junio, después se quedó. Lo notable de todo esto es que toda la incertidumbre de liberar las elecciones se está anticipando casi un año. Entonces, cuando uno ve que teóricamente, de acuerdo a la estacionalidad, los precios de la hacienda tocan un máximo en marzo-abril y después declinan durante varios meses, de acuerdo a la estacionalidad, hasta tocar un piso en septiembre, quizá en algún momento esa recuperación del precio de primavera se vea circunstancialmente, vamos a decirlo así, exacerbada por la incertidumbre climática o cambiaria o electoral o política, una cantidad de factores que los conocemos en el pasado reciente. Cuando sucede alguna situación de incertidumbre, la oferta de ganado, especialmente de exportación, se retrae, los precios suben, y porque los precios están subiendo no venden, porque no venden los precios suben. Eso lo hemos vivido. Bueno, lo que nos dicen los especialistas es todo el tema electoral se está anticipando un año, tendría que estar presente en el primer semestre del año que viene o a mediados del año que viene, está con anticipación arriba del tapete. Cuando hay incertidumbre, hay episodios donde la oferta circunstancialmente se retrae y los precios suben y actúa a modo de gatillo para que los precios suban. Los precios están recuperando los niveles de enero. La inflación es baja, pero el deterioro ha sido del 15-17%. Ahora parecería que empieza lentamente a despertarse. Amigo de Canal Rural, será el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.